Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros alumnos? En esta ocasión vamos a introducirnos a nuestra materia con el tema del sistema financiero, elementos y principios que lo componen. Para que nosotros podamos hablar del sistema financiero, vamos a recordar alguna temática de nuestra materia de Derecho Económico, en donde hablamos de cómo se conforma a través de dos ciencias sociales. Entonces solamente es un tema de recordatorio y vamos a hablar sobre la actividad económica, el proceso económico y la economía. Muy bien, entonces vamos a traer a nuestra mente que el derecho se nutre del proceso económico. Por eso es muy importante recordar lo que ustedes ya conocen como el concepto sobre las propiedades de los bienes, el derecho de los trabajadores, la dependencia económica, la soberanía de los estados, el crédito, que es un término que vamos a introducir en esta temática, las relaciones económicas internacionales que se dan y que estoy seguro usted las estudió por ahí en materia de derecho privado o público, y los logros y luchas por la justicia de esos derechos económicos o esa justicia de las economías. Ese derecho, entonces, al nutrirse de ese proceso económico, va a llevar una dinámica social que es la expresión de la misma sociedad, que es el producto, donde se requiere una interpretación científica de los hechos y fenómenos que están a nuestro alrededor. Pero aquí vamos específicamente a determinar sobre lo que son los preceptos económicos. Ese pensamiento económico nace y se impulsa en la misma norma jurídica, como lo vimos o como ustedes lo estudiaron en la materia de derechos humanos, allá con la primera declaración de los derechos humanos proveniente de la Revolución Francesa en 1789, que surge como consecuencia del derrumbe en los cuadros económicos y sociales de la Edad Media. Otro ejemplo lo tenemos en la Revolución Bolchevique de 1917, cuando nace el pensamiento comunista, se impone como un nuevo orden jurídico, se adoctrina a toda la población, había tanto terror, ¿verdad?, en esa época, y nace el derecho soviético, que ustedes lo estudiaron también en una materia llamada regímenes jurídicos contemporáneos. Ese derecho soviético toma como base la abolición de la propiedad privada de los instrumentos de producción y de la economía basada en la obtención de un lucro. Todo es para el pueblo, ¿lo recuerdan? Muy bien, pues en ese orden de ideas entonces hoy recordaremos grandes conceptos económicos de algunos teoristas que de acuerdo a cada época va desarrollando estos sistemas económicos y al mismo tiempo desarrolla el derecho económico, en donde vamos a ubicar nuestra materia de derecho financiero. Y más adelante ustedes sabrán la razón del por qué estamos haciendo este recordatorio. Dice Max Clausewitz, cuando él habla sobre la economía, dice que no es un simple juego del espíritu, sus esquemas deben ser sacados de lo real y claro, hay una realidad social que se vive. En ocasiones no es solo la creación del autor, aunque el autor tenga una tendencia socialista, una tendencia de capital o una tendencia de los modelos que hoy se están viviendo, modelos capitalistas, ¿verdad?, surge de una realidad social. De ahí que el sistema económico tampoco es una creación hipotética, sino es un esquema directo dictado por la observación de lo que estamos observando. Eso es lo que dice Max Clausewitz, es profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Toulouse, en Francia. Stuart Mill, ¿recuerdan a Stuart Mill? Dice que la economía es la ciencia que trata de la producción y de la distribución de la riqueza. Cada pensamiento, conforme vayamos leyendo estas diapositivas, nos van dando también la ideología de cada uno de estos autores. Pero desde el punto de vista etimológico, la economía surge de dos voces griegas, oikos, que es casa, y nomos, que es ley, que significa
la administración del patrimonio de la casa, que puede ser su casa cuando hablamos de una economía patrimonial, ¿verdad? O familiar, y que hablamos de una economía mundial, porque es la casa de todos, dice uno de los grandes autores, que todos vivimos en una aldea global, ¿sí? Y también puede ser la economía de la casa de nuestra ciudad, de nuestra región, etcétera. Entonces, la economía es una ciencia social, que ya sabemos, ¿verdad? Tiene una definición, no hay una definición única, su objeto de estudio va a diferir en la interpretación de los diversos autores que, como les comenté, vamos a ir revisando. Adam Smith dice que economía es la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. David Ricardo la entiende como la distribución de la riqueza entre las clases sociales. Marx dice que es la dinámica del surgimiento, el desarrollo y la crisis del capitalismo. De la misma forma, Alfred Marshall dice que es la maximización de la satisfacción individual dada el problema de objetivos múltiples y recursos escasos. Y Keynes, que es uno de los grandes autores del derecho económico, o mejor dicho, teóricos de la economía que dan vida al derecho económico, nos dice que es la política que permite alcanzar el pleno empleo. Scott, que a lo mejor usted lo leyó en alguna de sus materias de la preparatoria o inclusive ya en alguna especialización que usted haya hecho sobre economía, nos dice que es la ciencia de la riqueza y que esta consiste en bienes y servicios lo bastante escasos para tener un valor en dinero. Y ahí te subraya la palabra dinero, ¿sí? Dinero. Muy bien. Luego entonces la economía, según un autor contemporáneo, el doctor Astudillo Ursúa, en su libro Elementos de la teoría económica, nos dice que es la ciencia social que estudia la conducta humana encaminada a la producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza, en la que están constituidas todos los bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas y que tienen un valor de escasez. Entonces, si recordamos lo que regula el derecho económico, dice que el derecho económico regula todo un proceso de producción, distribución, circulación y consumo de un país, que se da en un país. Por ello, este tema sobre la materia del derecho financiero se tiene que estudiar desde una visión económica, pero además también desde una integración de lo que es todo lo que conocemos como la actividad económica. La actividad económica, vamos a recordar nuevamente esta temática que proviene de la doctrina o de la teoría económica, abarca 3 fases, dice la producción, distribución y consumo, y es un proceso donde se adquieren productos, bienes y servicios. El tema del derecho económico se ubica en los servicios financieros, ¿sí?, que cubren nuestras necesidades y se obtienen ganancias, ¿sí? ¿En dónde? Pues en una comunidad, una ciudad, una región, en un país, inclusive en nuestra misma casa, ¿no? Si nosotros vemos que es la economía dentro de esa actividad social, dentro de esa actividad económica, la ubicamos como parte de las ciencias sociales, entonces estamos identificando que las ciencias sociales en general, al amparo de la sociología, tienen como objeto de estudio la conducta del hombre en la sociedad. El derecho, como una ciencia social, se va a esforzar por regular esas relaciones sociales que se van a dar en la misma sociedad, entre los hombres, entre el Estado y los hombres, entre las entidades particulares que conforman esos individuos llamadas empresas o sociedades mercantiles, y estas relaciones van a tener al fin de cuentas que darse en un ambiente de seguridad, de moralidad, de orden y sobre todo visualizando siempre el bien común. Estas ciencias sociales, ubicando entre ellas al derecho y a la economía, también la conforman la historia, la sociología, la política, la historia, la antropología, etcétera, etcétera.
Esta temática usted la vio por ahí en Introducción a las Ciencias Sociales, ¿recuerda? Muy bien, pues entonces, en este orden de ideas, quiero preguntar, ¿cuál es la relación de la economía y el derecho? ¿Cómo pienso que se pueda relacionar el tema que voy a analizar con la materia o que acabo de analizar con la materia que estudiaré llamada Derecho Financiero? ¿Ya tomó nota de esas dos preguntas? ¿Cuál es la relación de la economía y el derecho? En una hojita y anote esta pregunta. La siguiente, ¿cómo pienso que se pueda relacionar el tema que analizo con la materia que estudiaré? ¿Cuál es el tema que analizo? Pues son los principios, elementos del sistema financiero. Bien, ¿seguimos? Ups, llegó la hora de hacer tarea. Muy bien, esta es una actividad bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Por favor, va a dar clic en esta liga y vamos a identificar la estructura del sistema financiero en México. No podemos hablar del derecho financiero si antes no conocemos cómo se integra el sistema financiero desde el punto de vista de la actividad económica que lleva a cabo el sistema financiero. Denle clic, por favor. ¿Ya le abrió? Haga lo mismo que yo. Haga grande este esquema. Se ve muy chiquito, pero véalo primero. Aquí va a ver usted unos cuadritos y va a ver unos colores en esos cuadritos. Vamos a hacerlo grande, por favor. O si no, observe qué es lo que voy a hacer yo. Ya usted lo puede imprimir, aquí tiene la oportunidad de imprimirlo. Le sugiero que lo imprima porque esta estructura le va a seguir a usted hasta el fin del curso, porque va a conocer todo el sistema financiero y va a conocer la función de cada uno de estos cuadritos que aquí se encuentran, que conforman los subsistemas del sistema financiero. Va a conocer a la autoridad del sistema financiero y a los integrantes de cada uno de los subsistemas. Así que pues ya tendremos una buena chamba que realizar. Muy bien, vamos a seguirlo haciendo un poquito grande para que de manera resumida lo conozca. Le voy a pedir que lo imprima, vuelvo a repetir, y lo estudie usted en esta semana de clases. Muy bien, el sistema financiero se compone por el Ejecutivo Federal. ¿Quién es el Ejecutivo? Pues nuestro presidente de la República en turno. Bien, lo constituye la Subsecretaría de Hacienda, antes la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda es la primera autoridad del sistema financiero, póngale número 1 cuando ya lo imprima. La segunda autoridad más importante de todo el sistema financiero es el Banco de México, aquí está el Banco de México. La tercera autoridad la encontramos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí, aquí está, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La cuarta autoridad es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Cuántas autoridades llevamos? 4. La otra autoridad es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, llamado CONSAR. Solamente que aquí tendremos una salvedad porque esta autoridad solamente va a supervisar a un subsistema. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos, dentro de toda esta estructura, a lo que son los subsistemas del sistema financiero. El primero es el sector bancario, el subsistema de ahorro y crédito popular, el subsistema de la intermediación no bancaria, el subsistema del sector bursátil, el sector de derivados,
el subsistema del sector de seguros y fianzas. Maestra, pero ¿por qué se saltó usted el de fondos y fideicomisos públicos? Ah, porque fondos y fideicomisos públicos es parte del sector bancario, lo vamos a estudiar más adelante. Pero los fondos y fideicomisos públicos son supervisados directamente por Banco de México. Aquí está la línea que los une. Muy bien, dentro de este subsistema del sector bancario vamos a encontrar entonces a las instituciones de crédito que se dividen en instituciones de banca de desarrollo e instituciones de banca múltiple. Sector bancario. Vamos a estudiar más adelante que el sector bancario lo constituye las instituciones de crédito, como ya lo dijimos, pero también está constituido por los fondos y fideicomisos públicos, por Banco de México y por organismos autorregulatorios, que estos aquí usted no los ve, pero los vamos a estudiar como parte del sector bancario. Luego encontramos al subsistema de ahorro y crédito popular. Hace más de 10 años, cerca de 10 años, este sector no existía, o este subsistema no existía. Pero si usted se acuerda del funcionamiento de las cajas de ahorro, que cometieron muchos fraudes, pues ahora ya hay quien las vigile, quien las controle. Y el sector de ahorro y crédito popular, ¿sí?, está compuesto, como aquí lo vemos, por federaciones, por las SOFIPOS, por las sociedades financieras comunitarias, por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las famosas CAPS. Por ahí va a haber un caso que usted va a analizar de una SOFIPO cuando nos toque este tema. Muy bien, seguimos con otro subsistema, el subsistema de intermediación no bancaria. Este subsistema se compone por organizaciones auxiliares del crédito y por actividades, que no es lo mismo. Pero aquí hay una excepción, dada la reforma del 2013 a la ley de organizaciones y actividades auxiliares de crédito que regula este subsistema, conocido como subsistema de intermediación no bancaria, que tiene que ver con las SOFOLES. Aquí están estas, táchelas, márquelas con una cruz porque ya dejaron de existir desde el 2013 y se convirtieron en SOFOMES no reguladas o SOFOMES, entidades reguladas. Muy bien, esto no se preocupe ahorita, lo vamos a tener tiempo para estudiarlo, nomás quiero que lo conozca. Muy bien, estas organizaciones y actividades auxiliares de crédito las regula una ley que ya la mencioné, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, donde ya no están integrados las las almacenadoras, no, espérenme, ya se me perdieron. No están integradas, pues sí, ya no están aquí, las uniones de crédito. La unión de crédito ya constituye una entidad aparte que también está integrada como instituciones no bancarias. Muy bien, entonces, a partir de la reforma del 2014, del año pasado, enero del 2014, las arrendadoras financieras y las empresas de factoraje ya no son organizaciones auxiliares de crédito, también lo vamos a estudiar en su momento. Estas almacenadoras y estas empresas de factoraje, la ley las obligó a desaparecer o a constituirse o a integrarse a una sociedad financiera de objeto múltiple regulada o no regulada. Eso no se preocupe, lo vamos a estudiar más adelante. Muy bien, tenemos al sector bursátil, que ahora es uno de los sectores más o subsistemas más regulados, en donde están las sociedades de inversión, las empresas de servicios de intermediación bursátiles, casas de bolsa, bolsas de valores, etcétera. Y ahí los va usted a ir leyendo con detenimiento en esta semana. Tenemos el sector de derivados, un sector
muy importante de gran riesgo. Estos se llaman, estos subsistemas, el sector bursátil y el sector de derivados, son sectores de grandes riesgos, muy volátiles cuando estos se manejan, y espero que alguno de ustedes sea un corredor de bolsa o sea un especialista en sociedades de inversión. Bien, ¿y qué decir del sector de derivados? Aquí vamos a ver las bolsas de contratos de derivados, las cámaras de compensación, los socios liquidadores, etcétera, etcétera, que le pido también leerlos en esta semana. Y tenemos el sector llamado de seguros y fianzas, en donde encontramos pues las aseguradoras y las afianzadoras que usted ya conoce, porque seguro que si usted tiene un vehículo o tiene un inmueble que está pagando con un crédito hipotecario, pues forzosamente tiene que contratar alguno de estos servicios. Muy bien, y tenemos otro que se introduce a partir de 1980 al sistema financiero, llamado el sector no bancario, conocido como de fondo de ahorro para el retiro, en donde encontramos a las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro llamadas IFORES, supervisados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y usted dirá, ¿y por qué este sistema de seguridad social se encuentra integrado en el sistema financiero? Pues es una copia del sector chileno que le ha dado mucho resultado el que este sistema se integre para proteger los fondos de ahorro del retiro de los trabajadores. Pues bueno, aquí tiene usted ya tarea para un buen rato, leer. Si usted quiere ir entusiasmándose en esta temática, le suplico, le solicito que repita siempre la lectura, la revisión de esta presentación, para conocer ahora lo que es el sistema financiero.